Hoy Este es vamos a continuar 411 leyendo de primaria. en el libro de Deuteronomio, vamos a continuar leyendo y vamos a enfocarnos hoy en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio. Hemos estado yendo con estos capítulos porque vemos enseñanzas que le aplican hoy a la iglesia. Vemos cosas donde vemos al Señor siendo el mismo, dando los mismos recursos que le da al pueblo de Israel, también nos lo da a nosotros, los mismos mandamientos, también nos lo da a nosotros. Entonces, vemos que nuestro Dios no cambia, ¿verdad? Seguimos confirmando a través de la palabra que Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Ahora, Um, voy a compartir con ustedes la pantalla y se va a ver de esta forma, ¿ok? Voy a poner esto aquí abajo para que no esté en el medio. Ahí, creo que se ve bien una nota que tengo aquí y la Biblia. ¿Me pueden dejar saber si sí? Sí, se ve chiquitica, pero Sí, se ve. Yo tengo la Biblia también, la mía. se ve muy pequeño. Sí, bueno, si uno la Bueno, abre, quizás no me ve. yo lo veo bien. Está bien, Ok, yo Sí, lo veo bien. ahí está ok, bien, porque ya perfecto. la abrí y abrió más. Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ir viendo este capítulo 24 en Deuteronomio. Hay unas leyes acerca del divorcio. Vamos a ver los versos del 1 al 4. Todo juntito está hablando del mismo tema. Y quiero que pongan atención porque yo sé que hay movimientos dentro de la Iglesia de Cristo que tiene este concepto completamente errado con la enseñanza que tienen hoy día en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ir a los versos 1 al 4. Dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no les agrada porque ha encontrado en ella algo reprochable y le escribe certificado de divorcio. Y quiero aclarar algo con esto de reprochable. Usted va a encontrar alguna versión, se lo subrayé aquí porque va a encontrar algunas versiones, como por ejemplo la Reina Valera aquí, que esta, que dice que si encontrara en ella alguna cosa torpe, eso no hace sentido. Por una cosa torpe, tú no vas a divorciarte de una esposa. Esa traducción está mal, porque cuando tú ves otras versiones, te encuentras que no es algo torpe, es algo vergonzoso o es algo que ha sido, Indecente. La ¿qué mía dice dice la tuya? indecente. Sí, Indecente. Indecente. ¿Ok? ¿Alguna otra indecente, la hermana dice mía otra cosa? también. Sí, la indecente dice la mía también. Indecente, algo detestable. En la Ujú. de inglés dice algo unclean, algo impuro. Se ha hecho algo impuro. Así que cuando leemos esa versión que dice algo torpe, no hace sentido, Aarón, sino que está hablando de algo que es impuro, es algo que no es agradable ni delante del esposo ni delante de Dios. Y dice, podrá echarla de su casa, puede divorciarse, si él le escribe un certificado de divorcio o una carta de divorcio. Hice las notas aquí en la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, esa es la que voy a estar usando esta noche. Dice algo reprochable en ella, le puede dar un certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y ella tan pronto sale de la casa de su esposo, ella puede ser mujer de otro hombre, ¿ok? No hay problema con un segundo matrimonio. Miren dónde viene el problema. Si el segundo marido la aborrece, también le encuentra algo reprochable o algo inapropiado, o algo que es impuro, le escribe un certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si él se muere, también esa mujer pues se va, porque ya se va a su casa porque no tiene esposo. Dice que el primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. Y quiero que subrayen eso en su Biblia y que se acuerden de este versículo, porque por ahí hay mucha iglesia de Cristo predicando que si tú vienes de un segundo matrimonio, supuestamente tú tienes que divorciarte y volver con el primer esposo. Eso es un disparate, eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso en ningún momento, al contrario, dice que si esa mujer viene de un segundo matrimonio, debería quedarse sola porque ha sido despreciada. Dice que esto es una abominación ante el Señor. Volver otra vez al primer esposo es una abominación. No que se quede sola o que tuviese un segundo esposo. No traerá ese pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Y yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esa falsa enseñanza y hemos
sabido hasta de personas que lo han obligado a divorciarse y volver a casarse con la primera pareja, o a divorciarse y quedarse solo porque la primera pareja ya está casado por otro lado y ya está dejado la iglesia. Son un montón de disparates que se han inventado y no hay ninguna evidencia bíblica. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento para ver qué dice el Nuevo Testamento acerca de esto, porque vemos lo que dice el Antiguo Testamento de que no vuelva al primer marido, que eso es algo que es una abominación ante el Señor. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Corintios en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice a la iglesia con relación a esto? Porque ¿cómo es posible que estén enseñando eso, que estén mandando eso dentro de la iglesia y que resulte que eso es un disparate donde no hay ninguna evidencia bíblica que corrobore eso? Primera de Corintios, capítulo 7, que es que habla de lo que tiene que ver con el matrimonio. Uno de esos capítulos que habla específicamente de divorcio. Vamos a ver lo que dice a los casados y lo que tiene con el divorcio. Vamos a leer específicamente con relación a esto los versos 10 y 11. Si usted quiere leer un poco más, puede leer el capítulo completo. Pero me voy a enfocar en estos versos que hablan con el asunto de divorcio. Y dice así. Esto es hablándole a la iglesia, no le está hablando al mundo, no le está hablando cuando usted no era cristiano, está hablándole a la iglesia, al cristiano, a la nueva criatura. Dice, a los casados, instruyo, no yo, sino el Señor, dice Pablo, porque a él le había dado unas instrucciones antes que venían de parte de él, las cuales son instrucciones a considerar. Pero ahora él dice, estas instrucciones que le voy a dar ahora no son mías, estas son del Señor, que la mujer no deje al marido, no se divorcie, punto. Pero si se resulta que se divorciara, hermana cristiana, si resulta que usted se divorciara, quédese sin casar, quédese sola. O hermano, valga la aclaración, hermana o hermano. Usted es un cristiano, usted se casó por X o por Y, su esposo dijo, yo no quiero nada con usted, se acabó esto, pero usted quiere seguir con su esposo, pero su esposo dice, yo no quiero, dice, quédese sin casarse. O de lo contrario, pues reconcíliese con su marido, con ese marido que la dejó. No que vaya y se case otra vez y que entonces se divorcie la segunda vez y que vuelva al primer marido, porque eso es una abominación. Eso no es lo que dice aquí. Dice que si usted se divorció, que se quede sola, que se quede sin casarse otra vez. Pero si vamos a suponer que usted no quiere estar sola, que usted se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y esto va de parte y parte para el hombre y para la mujer. ¿Dónde dice aquí que vaya y se case con el primer marido? En ningún lugar. No le dice a ella que se vuelva a casar otra vez, dice que se quede sin casar. Yo sé que esto es un tema que trae mucha controversia porque la mujer dice, pero si mi esposo me dejó ahora yo me tengo que quedar sola. Si eso es lo que dice la Biblia, hermana, lo siento, pero eso es lo que dice la Biblia, te guste o no te guste. Hay cosas que no nos van a gustar en la Biblia. Hay mandamientos que nos van a hacer pesados, especialmente cuando el idiota se fue con otra. Para dar un ejemplo, ahora yo me tengo que quedar sola porque este idiota se fue con otra. ¿Sabes qué? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Si usted es cristiana, si usted es una mujer bautizada, si usted es un hombre cristiano, si usted es un hombre bautizado, si su esposo se fue con otra, lo dejó, lo que fuera, la razón que sea, pues usted quédese sola. Deje de estar metiéndose en más problemas. Esa es mi opinión. No se mete en más problemas. Ok, ahora, este, ¿dónde dice aquí que vuelve y se case con el primer marido? En ningún lugar. Al contrario, el Antiguo Testamento dice claramente que es una abominación al Señor volver otra vez con el primer marido después de haber tenido un segundo esposo. Eso es un disparate que se han inventado. Yo no sé de dónde lo han sacado. De verdad les digo, hermana, yo sé que la Biblia dice, si te, siendo miembro de la iglesia, siendo una mujer cristiana, tu esposo se fue con otra, lo que sea, se divorciaron. Dice que te quedes sin casar. O que vuelve y te reconcilie con idiotas si lo perdonaste. Valga la aclaración, porque puedes perdonarlo también. Se arrepintió, dejó a la otra que tenía y volvió y tú decides perdonarlo. Está en toda libertad de perdonarlo. No hay pecado en perdonar. Al contrario, el Señor nos manda a perdonar cuando nos hacen daño y eso duele. No es algo que uno diga, se prepare para esas cosas. Sí, yo estoy preparada para perdonar todas las que mi esposo me haga. No, es de a la que me haga una lo dejo, a la que me haga una lo pongo como camote. O sea, esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, no es lo que Dios nos manda. El Señor nos manda a perdonar a aquellos que nos hieren, que nos hacen daño, que nos ofenden, que nos faltan y hasta a un esposo que ha sido infiel y que luego se arrepiente, valga la aclaración, y deja esa vida mundana y quiere arrepentirse y volver al Señor y quiere hacer las cosas bien, pues dice, pues mira, perdónalo. Ok, aclarado ese punto de Deuteronomio 24, en ningún momento vuelva al primero, pues esto es abominación a Jehová. Eso es lo que dice la escritura. Entonces,
Vamos ahora a los versos, del verso 5 hasta el final, vamos a ver diferentes leyes. Para que se le haga más fácil, lo que hice fue que se lo puse en diferentes colores. De esa forma, cada color, cada verso que usted ve en diferente color, está hablando de una ley diferente. ¿Ok? Ahora, en el verso 5 dice, cuando un hombre es recién casado, dice que no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Se quedará libre en su casa por un año, solamente por un año, para hacer feliz a la mujer que ha tomado. ¿Saben que es el único lugar donde dice en la Biblia que el hombre haga feliz a la mujer solamente por un año? Después de un año ya no tiene que hacerla feliz. Al parecer, por este versículo, valga la aclaración, no es que esté diciendo que eso sea. Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento a la iglesia en cuanto al esposo. Ay, se me olvidó este versículo que dice que no, eso está en el 1 Corintios. Ok, vamos a leerlo ahí mismo en 1 Corintios. Que no se separen a menos que sea para dedicarse a la oración. Ok, eso es lo que dice. No se priven aquí, el verso 5. Gracias. No se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Y vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Este es el mandamiento que le dice en cuanto a separarse o a cuanto que uno se vaya para la guerra y el otro se quede. En ningún momento el Señor no manda para la guerra, para la declaración. Gracias a Dios por eso. Pero algo que dice es que no se alejen a menos que sea por mutuo acuerdo y por un corto tiempo y con un propósito espiritual, ya sea dedicarse a la oración, ya sea, como en el caso mío, irse a Bolivia a predicar, y, a cosas por el estilo, que sea de mutuo acuerdo y para dedicarse a cosas espirituales. Y luego vuelvan a juntarse, cuestión de que Satanás no tiente a ninguno de los dos a causa de la falta de dominio propio. También en el verso 5 de Efesios 5, versos 24 al 29, manda al hombre no solamente a hacerla feliz por un año, por eso fue que traje estos versos, cuando dice que la haga feliz por un año y después pues ya se puede ir a la guerra cuando son recién casados, pues algo que dice Deuteronomio, Efesios 5, 24 es, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Los maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. O sea, un marido que ama su cuerpo, no coge y manda el cuerpo para la guerra y se queda él acá, o viceversa, ¿verdad? Él se queda ahí con su cuerpo. Así mismo debe ser con su esposa. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo también amó a la iglesia. Entonces, entendiendo esto, vemos que aunque en el Antiguo Testamento se le daba ese permiso de que tuvieran un año de quedarse en casa para eh, hacer feliz a su esposa antes de ir a la guerra, sabiendo que después que va a la guerra puede ser que nunca vuelva, puede ser que vuelva loco. Ustedes conocen historias. No voy a entrar a esos detalles, pero el Nuevo Testamento habla claramente de que no se alejen, de que no se separen, de que estén juntos. En el verso 6 habla de que ninguno tomará en prenda el molino. En prenda quiere decir prestado. El molino de la mano ni la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Ok, si ustedes, aquí le traje una foto de lo que es una piedra de molino. Dice que coger ese molino de mano o esa muela del molino, cogerla prestada de una persona es lo mismo que quitarle la vida. ¿Por qué? Para nosotros esta rueda de molino, esto no es nada, esta piedra de molino, así dice en otra versión. Esto no es gran cosa, pero para ellos eso era su vida, porque todo el grano pasaba por estas piedras. Recuerden que antes no existían los molinos estos gigantescos que tenemos hoy día o que se desarrollaron más adelante. Para este tiempo, cada familia tenía su propia piedra de molino y ellos tenían que moler cada grano ahí y lo convertían en harina y era su sustento diario. Literalmente, le dice, si tú le coges prestado esto a un hombre, es como si le quitaran la vida.
porque este hombre eso es algo que ellos usan diariamente. Por ejemplo, para el caso de nosotros, este versículo sería como que sin sentido. Muchas personas pensarían que este versículo es, si tú le quitas el celular a una persona, mejor quítale la vida, porque hoy día el celular se ha convertido literalmente en la vida de muchas personas. Para algunas personas sería el televisor. Le quita el televisor y lo mismo quitarle la vida. No le pida prestado el televisor, porque se muere ahí mismo, dependiendo de cuáles sean esos ocios. Sin embargo, para esta gente, esta piedra de molino era literalmente su alimento, era como ellos preparaban su alimento diario. Estoy siendo exagerada al pensar que alguna persona pudiera pensar que el televisor o el teléfono pudiera ser como quitarle la vida, pero yo sé que muchos sí, así se sienten el día que no tienen el teléfono, como si estuvieran muriéndose. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? A que no tengamos esas prioridades en nuestra vida y que nosotros entendamos estos versos, que aunque nosotros tal vez no lo podemos entender, pero sí está hablando de su comida diaria porque es como yo lo preparaba. El verso 7 nos habla de un ladrón. Si alguien es secuestrado, hoy día eso es un delito federal. Secuestrar a alguien es un delito federal, no es un delito regular y tiene condenas más severas. Sin embargo, es lo mismo que dice, miren la condena que tenía una persona que secuestraba a un israelita. Dice que ese ladrón morirá. Oigan bien, una persona que secuestraba tenía una sentencia de muerte para quitar el mal de en medio del pueblo y más si había tratado con violencia o haya vendido a esa persona. ¿Se acuerda alguien que cogió a uno de sus hermanos y lo vendió? ¿Recuerdan esa historia más adelante con el mismo pueblo de Israel? Esto mismo que dice aquí es lo mismo que le pasó a José. Uno de sus hermanos lo secuestra, lo robó, lo metió en un pozo y después lo cogió y lo vendió y lo maltrató. Y después lo vendió a los ismaelitas y después esa caravana ismaelita lo vendieron allá en Egipto, lo vendieron a Potifar. Entonces vemos que sí estas cosas pasaron y dice que esa persona tenía que morir. Esa persona que hizo eso tenía que morir y era su hermano, ¿verdad? Eso es algo que vimos en la historia de José en Génesis capítulos 37 al 50 está la historia de José si quieren ir a leer acerca de eso. Ahora, en el verso 8 al 9 habla de la infección de la lepra. Ya nosotros habíamos hablado antes de la lepra. No vamos a discutir la lepra en el día de hoy. Sabemos que es una enfermedad infecciosa en la piel y hace recuerdo de Miriam o María, la hermana de Moisés, la cual tuvo esa lepra por estarse quejando. Fue entonces con lepra, cuando estaba dudando de si Moisés había sido escogido o no para ser el líder de Israel. Ahora, el verso 10 al 13, los versos 10 al 13 nos habla de cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo. Dice, si tú le prestas algo a tu prójimo, no vas a entrar para ir a tomarlo para atrás. No va a entrar a su casa. Dice, si vas a pedir lo que te lo devuelva, te vas a quedar afuera. Y él te va a venir a devolver lo que le prestaste. Si él es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Si tú fuiste ahora que la cogiste prestada, le cogiste prestada la prenda de alguien, ese hombre es pobre, no te vas a acostar antes que te acueste, tú vas y se la devuelve. Al ponerse el sol sin falta, le devolverá lo que cogiste prestado para que se acueste con su ropa. Y aquí está hablando de ropa, literalmente, está hablando de la capa, está hablando de la túnica. Son prendas que eran muy importantes para el pueblo de Israel, pues era literalmente lo que les cubría. No es como nosotros que tenemos tantas cosas hoy día que si alguien me pide prestado un zapato, no hay problema, yo tengo otro, no hay problema. Antes no era así, hermana. Si alguien me pide prestado una sábana, no hay problema, yo tengo 10 sábanas más. Antes no era así. Antes lo que tú tenías era bastante limitado, por lo tanto, tú tenías que cuidarlo, pero había veces que alguien te podía pedir prestado algo por una necesidad, esa persona tenía que devolver eso y, y tú tenías que asegurarte de devolver lo que pediste prestado. Todavía hoy día hay mandamientos en la Biblia donde el Señor nos manda que no cojamos prestado y si prestamos, que paguemos lo que cogimos prestado, ¿verdad? Que lo devolvamos, que no nos quedamos con eso. El verso 14 y 15 nos habla de el jefe que tiene empleados. No oprimirás a ese empleado, a ese jornalero, es pobre, es necesitado. Ya sea uno de los israelitas o ya sea un extranjero, no importa.
le vas a pagar su día de trabajo. A la puesta del sol le va a pagar porque es pobre y ha puesto su corazón en él para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser un pecado en ti. Wow. Si alguien trabaja para ti y tú no le pagas como tú acordaste pagarle, y esa persona clama a Dios, Señor, esta hermana Wanda me contrató para trabajar hoy y no me pagó. Y me dijo que me iba a pagar el día de trabajo y no me pagó. Eso llega a ser un pecado para mí. El Señor me lo va a contar como pecado. El Señor me lo va a contar como pecado. ¿Por qué? Porque yo dije que iba a pagarle y no le pagué. No consideré al pobre, a ese empleado que es pobre. Um, el verso 24:16 nos habla de que los padres no morirán por sus hijos. Y aquí tengo varias escrituras que nos confirman lo mismo que dice Deuteronomio 24, sí. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno morirá por su propio pecado. Sé que muchas veces cogemos Éxodo 20, donde habla de que a una persona va a cargar el pecado hasta la cuarta generación. Eso es otra cosa, eso ya lo hemos explicado antes y vamos a explicarlo en otro momento, pero esto que dice este versículo es lo que el Señor sigue diciendo a través de todas las escrituras. Cada quien va a cargar con su propio pecado. En Ezequiel 18:20, vamos a leer un momentito. Ezequiel 18:20, dice el Señor. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Pero si el impío se aparta y se arrepiente, entonces será perdonado y no morirá. Y así sucesivamente. Pero si el que es justo se va al pecado, pagará por su pecado. ¿Okay? Jeremías 31:30 también nos dice esto. Voy a ir rapidito, ustedes lo pueden ir leyendo después con calma. Voy a ir a Romanos capítulo 14, verso 12, para ir entonces al Nuevo Testamento y ver qué nos dice a nosotros acerca de esto. Y dice, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Yo no puedo dar cuenta por mis hijos no pueden dar cuenta por mí. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Y en Gálatas 6:5, bueno, habla de que cada uno debe llevar su propia carga. ¿Ok? Ahora, yendo ahora a los versos que siguen. Miren qué interesante cómo los versos siguientes, desde el 17 hasta el 22, todos estos versos hablan del extranjero, del huérfano y de la viuda. Cómo no debe pervertir la justicia del extranjero, ni al huérfano, ni tomará prendas de la ropa de la viuda, sino que recordará que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que te hagas esto, que hagas esto. Cuando ciegues tu cosecha en tu campo, olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el extranjero, vas a dejarlas ahí. Va a ser para el huérfano, va a ser para la viuda. Y esto nos lleva rapidito, nos lleva a la historia de Ruth. ¿Se acuerdan cuando Ruth fue a cegar en el campo de Boaz? Boaz decía que hasta que echaran extra para que ella pudiera coger más. Y ya de por sí Boaz dejaba para los pobres, para los extranjeros. Ruth era una extranjera, una moabita, y se dejaba ese grano extra, esa gavilla extra se dejaba para que los extranjeros, huérfanos y viuda, ella también era viuda y era extranjera, las dos cosas pudieran recoger. Y dice que cuando ellos hicieran esto, el Señor, su Dios, los iba a bendecir en toda obra de sus manos. Como el ejemplo de vos, como el Señor lo bendijo también. Cuando sacuda los olivos, no recorrerás las ramas que haya dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Va a sacudir, pero lo que se quede va a dejarlo para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendiñes tu viña, ya vimos los olivos, están viendo cómo el Señor está proveyendo toda la comida para el pobre. Qué tristeza que hoy día el pobre no tiene esa bendición, que el pobre no tiene esa ayuda. Son muy pocos los que tienen ese recurso.
Y a veces los recursos que tienen los pobres son muy mal utilizados por gente de mala, que teniendo y pudiendo se aprovechan y van y le quitan ayudas que son designadas para los pobres. Dice que cuando vendiñe la viña, no la repasará. O sea, limpiaste, no vuelva para atrás a recoger. Lo que se queda ahí será para el extranjero, para el orfano, para la viuda. Recordará que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas estas cosas. Esos versos, hermanas, son tan importantes, especialmente hoy día que estamos viviendo en este gobierno donde los extranjeros están siendo perseguidos, donde el huérfano y la viuda van a estar sufriendo si siguen poniendo estas leyes que están afectando tanto a la comunidad pobre. ¿Okay? Al necesitado. Le tengo aquí unos versículos adicionales acerca del extranjero, acerca del huérfano, acerca de la viuda. No lo vamos a leer todo, porque literalmente dice lo mismo. Dice exactamente lo mismo. Cuida a la viuda, cuida del huérfano, cuida de la viuda. No le hagas agravio, dale lo que necesita. Y es verso tras verso a través de toda la Biblia. Sin embargo, si voy a leer primera de Pedro 2:11, pues pensando en eso como extranjero, el Señor nos dice a nosotros que nosotros somos extranjeros. ¿Ok? Nos dice el Señor, 1 Pedro de 2:11, amado, les ruego como extranjero y peregrino que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Nosotros, no está hablando nosotros como si nosotros fuéramos extranjeros y peregrinos. Así que, aunque tú hayas nacido en este país o estés viviendo en el país donde naciste, todavía nosotros como cristianos somos extranjeros y tenemos que tener cuidado unos de los otros. También voy a leerle en Santiago, Santiago 1:7, 1:27, perdón. Santiago 1:27 nos habla de cómo la verdadera religión no es ir los domingos a la iglesia. Yo sé que muchas Mm. personas piensan que si ellos van los domingos a la iglesia, ya ellos están cumpliendo con Dios. Cumplí, ya fui a la iglesia el domingo. Pero Pero bueno, le digo, La Biblia enseña que la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Dónde dice que la religión verdadera es ir todos los domingos a la iglesia? ¿Dónde dice que la religión verdadera es ir a todos los servicios? Cuidado, que nosotros no estemos confundiendo el congregarnos, como que es un mandamiento de Dios que nos manda a congregarnos, como religiosidad o como servir a Dios. Hay servicios que le damos a Dios, sacrificio que le damos a Dios, que no tienen que ver con ir a la iglesia, pero tienen que ver con preocuparnos con las huérfanos y las viudas. Si usted no está haciendo nada en su iglesia, ustedes como iglesia, oiga bien, analice su iglesia, piensen, si ustedes no están haciendo nada por los huérfanos y por las viudas, van a tener que repasarse un poquito y ver qué religión ustedes están llevando, ¿ok? Porque entonces su religión no es pura y sin mancha, porque no se están ocupando de los huérfanos y de las viudas. Entonces, si no lo estamos haciendo, wow, vamos a empezar a hacerlo. No es para que estemos ahora, ay, nosotros somos una iglesia, no somos puros, no somos sin mancha. No, 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 espérate, nosotros queremos ser esa iglesia pura y sin mancha. Queremos ayudar. Y espérese, y vamos a aclarar la palabra visitar. Visitar no es que vaya a la casa de la viuda y te le bebe el café y la galletica. No es eso. Visitar a los huérfanos y a las viudas, es que tú vas y los ayudas, es que tú vas y le das la mano, es que tú estás ahí soltándole el billete, no es que vaya a beberle el café y la galletica, no es que vaya donde el huérfano y le diga, ay, qué bonito te ve, que, ay, bien, y le hace así en la cabecita, no, es que le dé para ayudarle con sus necesidades, porque no tienen, y que los ayude. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y vamos a primera de Timoteo para ver lo que dice en cuanto a la viuda, nosotros como iglesia. Y apuntan todos esos otros versos, porque todos ellos tienen mucha enseñanza de la necesidad de nosotros estar pendientes de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros también. Primera de Timoteo 5:3 nos manda a honrar a las viudas que en verdad son viudas. Y luego nos da una lista. Mire, si la viuda tiene hijos, sus hijos o sus nietos, que las cuiden, que atiendan de ella. Pero hay viudas que no tienen ni siquiera eso. O si los tienen, no son miembros de la iglesia, no tienen la compasión, no tienen el amor, no tienen ni siquiera la relación con esa viuda. Entonces, aunque tengan hijos o nietos, pero si no son miembros de la iglesia, no van a tener la compasión para ayudarla. Le toca a la iglesia, no toca a nosotros preocuparnos por esa viuda, por esos huérfanos, ver qué necesitan, ver qué ayuda, en qué la podemos ayudar. ¿Okay?
y la necesidad de que esas viudas tengan realmente necesidad. Porque si una viuda no tiene necesidad, no tiene que andar de alcahuete yendo a pasear con una viuda que no tiene necesidad. Una viuda que es joven, que va a irse casa otra vez, no, tampoco va dentro de esos términos. Estamos hablando de viudas que en verdad lo son. Y luego, más adelante en estos capítulos, te dice y te da instrucciones de cuáles son las viudas que en verdad lo son. Te dice hasta que tienen que ser mayores. Dice que rehúse las que son jóvenes, porque esas van y se casan y siguen su vida. También dice que rehúse la que, aquí está, la edad. Dice, si no es menor de 60 años, no es una viuda que la iglesia tenga que hacerse cargo. Está hablando de una viuda que es mayor de 60 años, habiendo sido esposo de un solo marido. O sea, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio de cuando ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 esposos? No, está hablando viuda de un solo marido. Esta mujer enviudece, es mayor de 60 años, una señora mayor ya no puede salir a trabajar, no puede irse a casar, aunque algunas se casan, pero ustedes saben lo que les quiero decir. Uh, Le gusta estar metidos en problemas. Pero esa es mi opinión. Eso es lo que dice la Biblia, el que se casa va a tener problemas, que nunca nos dicen eso cuando hablan del matrimonio. Un versículo muy importante. Está en 1 Corintios capítulo 7, el que se casa va a tener problemas, así dice la palabra. Entonces tenemos que estar muy pendientes a que cuando una mujer queda viuda, vamos a ayudarla, vamos, para que ella no vea la necesidad de que salir a buscar un hombre para poder sobrevivir, sino que ella entienda que puede contar con sus hermanos y hermanas en Cristo. Así que interesante, cuando ustedes ven ese capítulo 24, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero se lo voy a poner para que lo vean. Okay. Cuando yo veo el capítulo 24, y lo voy a poner aquí en grande ahora, okay, para que lo vean mejor. Okay. Si ustedes se fijan, la mayoría de los versos, desde el 17 hasta el 22, estamos de 5 versos dedicados solamente a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Mi pregunta es, si Dios se preocupa de que su pueblo esté pendiente de estas personas, ¿qué ustedes creen si la iglesia debería estar pendiente o no de estas personas? Extranjeros, huérfanos y viudas. Dejemos de juzgar, dejemos de condenar, dejemos de mirarlo de codo, de menos. Vamos a ayudar, vamos a servir, vamos a ver la voluntad de Dios y vamos a hacerla. Hermanita, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ver su palabra y a ponerla en práctica. Porque de nada nos sirve decir que estamos en la iglesia, vamos todos los domingos, vamos a todos los servicios si quieren, vamos todos los días a la iglesia si ustedes quieren. Y no estamos ayudando ni al huérfano, ni a la viuda, ni al extranjero. Oremos por el gobierno que estamos viviendo, pues estamos viviendo en unos tiempos donde el extranjero está viviendo muchas dificultades. Oremos para que podamos vivir en paz y quietamente. Oremos para que esta palabra llegue al corazón de esos líderes y que ellos vean y piensen como nuestro Dios piensa y como nuestro Dios ve las cosas. Nuestro Dios ve la necesidad de que nosotros cuidemos de estas personas que sufren tanto, que tienen debilidades, que son menospreciados, que son débiles en todo el sentido de la palabra y que necesitan más ayuda. Que nosotros tengamos la misma visión que tiene Cristo, tengamos la misma visión que tiene Dios y que no miremos el gobierno y digamos así está bien que hagan eso o está lo que ellos decían está bien. No, oremos para que Dios prevalezca, para que la voluntad de Dios prevalezca y que se vea el corazón de Dios, no solamente en nosotros, sino también en nuestros líderes. Oremos, hermanas. Hermanita Elena, ¿me puede ir en oración para terminar, por favor? Amén. Oremos. Bendito Dios, Padre de la Gloria, en esta tarde noche te damos gracias por esta clase que hemos tenido hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que siempre nos des entendimiento para entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque usas a Wanda para que nos dé la instrucción y sabemos que viene de tu palabra. A la vez que te pedimos por el viaje que ella va a tener ahora, Señor, que cuides de ella, Señor, que tú, Señor, las lleves con bien, no solamente a ella, sino a todas las personas que están viajando y también con el piloto, que tú también, Señor, estés ahí para guiarlo bien. Te pedimos por la estadía de ella, donde va, en los países que va a estar y también de regreso, que venga como se ha ido contenta, feliz, Señor, si es tu bendita voluntad. Bendiciones también, Señor, para cada una de las hermanas que estamos aquí conectadas.
y por aquellas que siempre se conectan, pero que hoy no han podido hacerlo. Te pedimos por ellas también para que tú las bendigas y que tengamos una buena noche. Esto te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanito.